Órale, a ver, denme un momento. Necesito que se imaginen algo. Pongan ustedes que llevan 15 años invirtiendo su lana en la misma institución. Una casa de bolsa regiomontana con 50 años de historia, con oficinas en 11 países, con más de 60,000 clientes, ¿ok? La que más dinero generó de todas las casas de bolsa el año pasado aquí en México, la número uno. Ahora, el año pasado hicieron una fiestotota en Monterrey para celebrar sus 50 años. Discursos, champán, aplausos. El dueño subió al escenario y dijo esto, con micrófono en mano ante toda la prensa. Los clientes confían en nosotros porque saben que incluso en tiempos difíciles responderemos y cuidaremos su capital. Muy bonito, ¿verdad? Bueno, pues 6 meses después de esa fiesta, el gobierno de Estados Unidos los acusó de haber lavado dinero para el cártel de Sinaloa durante más de 10 años, de haber sido el canal por donde el narco le pagaba los sobornos al secretario de Seguridad Pública de México, al mero encargado de combatir a los cárteles, de haber transferido millones de dólares a empresas chinas para comprar los químicos con los que se hace el fentanilo. Y como si eso fuera poco, la FGR aquí en México también los investigó por lavar dinero del huachicol fiscal, del gasolinazo, del robo de combustible. Esto no es una película tampoco, eso le pasó a los clientes de Vector Casa de Bolsa. Y hoy en Trinchera Financiera les contamos toda la historia. Bienvenidos a Trinchera Financiera, el podcast donde investigamos, cuestionamos y destapamos todas las historias del mundo asegurador y financiero, porque la mejor arma financiera que puedas tener es información de verdad. Yo soy Fernando Matus y me puedes ver todos los miércoles en todas las plataformas de streaming. Si son nuevos por aquí o si no eres nuevo por aquí, igual tú suscríbete y dale a esa campana. Ok, para que esa historia les pegue con todo el peso que merece, hay que arrancar desde el principio. Porque Vector no era cualquier empresa chiquita o cualquier empresa nueva, era la institución financiera independiente más importante de todo México. Y para entender cómo llegó ahí, hay que viajar al México de 1974, un México muy diferente al de hoy. Fíjense cómo estaba el país en ese entonces. El mercado de valores era básicamente un club privado de caballeros. Si no eran un consorcio enorme, un banco con conexiones o alguien con los contactos correctos, el mundo de las inversiones simplemente, o sea, no era para ustedes. La Bolsa Mexicana de Valores tenía menos de 20 años de historia seria y para la mayoría de los mexicanos era algo tan ajeno como irse a vivir a la luna. En ese contexto, en Monterrey, que ya era el motor industrial y financiero del norte del país, nació una empresa chiquita llamada Sociedad Bursátil Mexicana. Soburmex le decían. Y su propuesta era simple pero bastante revolucionaria para la época en que estaban viviendo. Vamos a abrir las puertas del mercado de valores a gente que no son los intocables del dinero en México. Arrancaron con 40 empleados, operación compacta y una idea muy grande. Y probablemente hubiera seguido siendo la empresa regional de Monterrey si no hubiera llegado el personaje que lo cambió absolutamente todo. Hay personas que parecen sacadas de una novela, ¿verdad? Bueno, pues Alfonso Romo Garza es una de ellas. Y mientras más investigan sobre él, más se dan cuenta de que ningún guionista puede inventar un personaje como este. Nació en la Ciudad de México en 1950, creció en Monterrey, estudió ingeniería agrónoma en el TEC de Monterrey y hasta aquí suena todo muy normal, pero luego la cosa se pone más interesante. Primer dato que mucha gente le vuela la cabeza. Romo es sobrino bisnieto de Francisco I. Madero. Sí, exactamente, el presidente mártir de la Revolución Mexicana. Viene de una de las familias con más historia y peso económico del país y por eso, pero bueno, eso es solo el apellido, lo que construyó él mismo es otra historia. En 1985 compró la cigarrera La Moderna. ¿Con qué dinero? Con un préstamo de su suegro, el poderoso empresario Garza Lagüera, de la misma familia detrás de FEMSA. Y pues no tenía capital propio, pero sí tenía los contactos y la visión, eso claramente. Y eso en el México de los 80s era mucho más que suficiente. Ahora, esa compra fue la semilla de todo. En 1991 fundó Pulsar Internacional, un conglomerado que en su mejor momento incluía seguros, biotecnología, semillas agrícolas, una casa de bolsa. Después vendió la cigarrera La Moderna a British American Tobacco en 1997 y su empresa de semillas Seminis la vendió a Monsanto, así nomás. Y el modelo de negocios que repitió una y otra vez.
comprar activos con deuda o con dinero de otros, hacerlos crecer a lo grande, venderlos a un precio premium, simple en teoría, pero brutal en la ejecución. En 1987, como parte de ese esquema, él y sus socios adquieren Soburmex y la rebautizaron como Vector Casa de Bolsa. Y aquí hay algo que a mí me parece muy importante mencionar, sobre todo para los que trabajan en el sector asegurador o tienen pólizas en México, son clientes de alguna aseguradora. Porque uno de los negocios que Romo construyó dentro de Pulsar Internacional fue Seguros Comercial América, porque en su momento fue la aseguradora, eh, no de México, de toda América Latina más grande, con el 32% del mercado asegurador mexicano, en su mejor momento. Romo la armó comprando dos aseguradoras en 1989, cuando estaban casi en la quiebra. Las fusionó en 1993 bajo el nombre Seguros Comercial América y la convirtió en un gigante. Y luego, como todo lo que hace, la vendió en 2001 a la multinacional ING por casi 800 millones de dólares. ¡Wow! 800 millones de dólares por una aseguradora que compró casi tirada 12 años antes. Y ese es el modelo de Romo. Arregla algo, lo hace enorme y lo vende carísimo. Y a Seguros Comercial América le vamos a dedicar obviamente un episodio completo porque sí tiene su propia historia, muy interesante. Y es una historia que como asegurados o como asesores de seguros les va a importar muchísimo. Pero ahorita quédense con el dato nada más. El mismo hombre que construyó y vendió la aseguradora más grande de Latinoamérica también es el dueño de Vector Casa de Bolsa. Y eso les dice el tamaño del personaje que está detrás de todo esto. Y aquí viene el dato que más me gustó cuando descubrí investigando para este episodio, porque te habla del tipo de persona que era Romo. Este señor, mientras construía su imperio empresarial, practicaba salto ecuestre. Y no de hobby un domingo por la mañana, ¿eh? O sea, a nivel olímpico. Representó a México en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, cuando él ya tenía 46 años. Y en Sydney 2000 a los 50 años. O sea, a los 50 años en los Juegos Olímpicos. No ganó medallas, no ganó medallas. Pero eso no es el punto es el carácter que eso te revela. Un cuate que compite en los Olímpicos mientras al mismo tiempo administra un conglomerado multimillonario y asiste a reuniones con presidentes. O sea, ese es el perfil de personaje que está detrás de Vector. Ahora viene la parte más incómoda para todo el mundo. Y también es la más importante para entender por qué el caso Vector es tan complejo y tan políticamente explosivo, ¿ok? Alfonso Romo tuvo relación cercana con prácticamente todos los presidentes mexicanos modernos. No estoy exagerando ni siendo dramático. O sea, con Carlos Salinas de Gortari del PRI, durante su gobierno generó varios de sus grandes negocios. Romo lo reconoció abiertamente en una entrevista diciendo, cito, soy de la mafia del poder converso. Y esto lo dijo entre risas. Él mismo lo dijo. Con Vicente Fox, del PAN, fue coordinador de su campaña presidencial. El primer gobierno de alternancia en México y Romo ya estaba en el cuarto de guerra. Con Felipe Calderón, también del PAN, apoyó su campaña. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante, porque fue precisamente durante el sexenio de Calderón que, según el documento de FinCEN, comenzaron algunos de los vínculos más cuestionados de Vector. Pero el giro más alucinante de todos es este, con Andrés Manuel López Obrador. Romo, que venía apoyando al PAN, se convirtió en uno de los aliados más cercanos de AMLO. Fue nombrado jefe de la oficina de presidencia el 1 de diciembre del 2018. El principal enlace entre la Cuarta Transformación y el sector empresarial. 2 años estuvo en el cargo. ¿Y por qué es importante eso? Lo vamos a ver en detalle más adelante, pero por favor ténganlo súper presente. Entonces, bueno, con Romo empujando y con ese modelo de negocio súper bien aceitado, Vector fue creciendo hasta convertirse en algo realmente impresionante. Construyeron su reputación con 3 pilares. Uno, asesoría personalizada. Sus clientes no eran un número en la pantalla. O sea, tenían independencia total, sin ser parte de un banco o un grupo financiero, y análisis económico de primer nivel. Su área de análisis era de las más respetadas del país. Fueron los primeros en varias cosas, ¿eh? La primera casa de bolsa latinoamericana en lanzar un asistente virtual con inteligencia artificial generativa, que llamaron Sofía. Yo digo paréntesis, yo no sé por qué, pero conozco muchas empresas que tienen inteligencia artificial y les llaman Sofía. No sé por qué, pero casi todas se llaman Sofía. Un dato curioso. La primera en lanzar fue la primera casa de bolsa en lanzar ciertos instrumentos bursátiles bajo la nueva regulación. La primera también en distribuir certificados bancarios de inversión a clientes que antes ni siquiera tenían acceso a este instrumento.
Y en el 2008, cuando todo el mundo estaba en pánico total por la crisis financiera global, tomaron la decisión más contraintuitiva posible: expandirse de manera global. Mientras todos se achicaban, ellos abrieron oficinas fuera de México. ¿Y saben qué? Les funcionó. Para finales del 2024, Vector gestionaba los ahorros de 60,000 clientes en 20 países, con más de 1,000 empleados y activos consolidados por encima de los 15,000 millones de dólares. En el último reporte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Vector reportó 3,517 millones de pesos de ingreso neto operativo. El primer lugar entre todas las casas de bolsa de México, por encima de GBM, de Actinver, de los brazos bursátiles de los grandes bancos. Y tenían planes enormes, la verdad. La meta para el 2025, alcanzar los 300,000 millones de pesos en activos bajo custodia. O sea, todo iba perfecto, la verdad. Octubre de 2024, Monterrey. Gran evento de 50 aniversario de Vector. Alfonso Romo sube al escenario ante la prensa, los clientes, los empleados, y les dice, cito, en Vector fuimos los primeros en abrir las puertas de los mercados globales a inversiones mucho más accesibles. Los clientes confían en nosotros porque saben que incluso en tiempos difíciles responderemos y cuidaremos su capital. El director general, Edgardo Cantú Delgado, que estaba igual de emocionado, dijo esto. En los últimos 5 años hemos logrado un crecimiento anual sostenido del 10%, que nos posiciona como una de las casas de bolsa líderes en el mercado mexicano y en el mercado latinoamericano. Y cuando los periodistas les preguntaron cómo veían a Víctor en los próximos 5 años, el optimismo, se desbordó más. O sea, ya no podían de la emoción. Nuevas generaciones, educación financiera, más tecnología. O sea, el futuro pintaba increíble. En enero, febrero, marzo, abril, mayo del 2025. Todo va conforme al plan, todo iba perfecto. Mes con mes, los activos seguían creciendo, todo bien. Nadie en esa sala, en ese evento, o nadie que lo dijera públicamente, imaginaba lo que estaba a punto de pasar. Y para entender lo que pasó el 25 de junio del 2025, necesitan conocer una ley que se aprobó en Estados Unidos un año antes, en 2024, y que muy poca gente estaba siguiendo. A lo mejor algunos de ustedes la escucharon. Se llama Ley Fend of Fentanyl. Esta ley le dio a FinCEN, que es la unidad de inteligencia financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, poderes súper especiales y muy concretos. Cortar del sistema financiero estadounidense a cualquier institución en el mundo que facilite el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides. O sea, es básicamente un arma nuclear financieramente hablando. Y el 25 de junio de 2025 la usaron por primera vez en la historia. ¿Contra quién? Contra 3 instituciones financieras mexicanas que seguramente escucharon porque se habló en todos lados. Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Y las catalogaron oficialmente como, cito textual del documento del Tesoro, preocupación principal de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides. Y de un día para otro le prohibieron a todas las instituciones financieras estadounidenses hacer cualquier transferencia en estas 3. En un segundo, o sea, así nomás Vector quedó desconectada del sistema financiero global. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, fue muy directo en su declaración pública. Él dijo, los facilitadores financieros como Cibanco, Intercam Banco y Vector están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al transferir dinero en nombre de los cárteles, lo que los convierte en piezas clave en la cadena de suministro del fentanilo. El documento de FinCEN contra Vector tiene más de 70 páginas. Y claramente, o sea, es una lectura que te quita el aliento. Y no por lo dramática, sino por lo específica que es. Nombres de empresas, fechas, montos exactos. O sea, no es una acusación genérica, es el resultado de años de investigación. Y aquí vamos punto por punto, porque son varias acusaciones las que tiene. La acusación 1, lavado para el cártel de Sinaloa. Entre 2013 y 2016, una persona identificada como mula del dinero del cártel de Sinaloa transfirió así nada más de $1,500,000 a través de Vector. Y entre 2019 y 2021 la misma persona movió otros $500,000 adicionales, y esta vez usando una empresa con sede en Estados Unidos. El total, más de $2 millones del cártel, pasando por la casa de bolsa número 1 de México.
La acusación 2. Los sobornos de García Luna. Aquí ven el dato que hizo que este caso saliera en todos los medios del mundo. Y para que les pegue con todo el peso que tiene, necesito que recuerden quién es Genaro García Luna, por si por ahí no lo recuerdan. García Luna fue el jefe de la AFI, la Agencia Federal de Investigación, de 2001 a 2005, y luego fue secretario de Seguridad Pública durante todo el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012. Era el hombre a cargo de combatir el narcotráfico en México. El super policía que aparecía en conferencias de prensa anunciando capturas de capos, mientras en los pasillos, o sea, por atrás, andaba negociando con ellos. Él fue arrestado en Estados Unidos en 2019 y en febrero del 2023 fue declarado culpable por un jurado en Nueva York. Y en octubre del 2024, el mismo mes que Vector estaba de fiesta en esta fiesta que les hablé en Monterrey, García Luna fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión, más una multa de $2 millones por aceptar millones de sobornos del cártel de Sinaloa y permitir que más de 1 millón de kilogramos de cocaína cruzara hacia Estados Unidos. Ahora, ¿qué tiene que ver García Luna con Vector? Pues el dinero. Según FinCEN, Vector no solamente procesó dinero sucio del cártel, también fue el canal por donde el cártel de Sinaloa le transfería los sobornos a García Luna. O sea, está cañón todo esto. Entre 2003 y 2019, una empresa controlada por García Luna realizó transacciones con Vector por más de $40 millones. Y los documentos del juicio civil del gobierno mexicano en una corte de Florida detallan 35 transferencias por $47 millones desde la empresa Nunvac Inc. hacia Vector, ¿sí? Entre diciembre del 2015 y septiembre del 2016. $47 millones en menos de un año. Desde una empresa vinculada al funcionario más corrupto de la historia reciente de México, pasando por la casa de bolsa número 1 del país. Ahora, hay una pregunta que pues sí hay que hacernos, ¿no? O sea, ¿Vector no se dio cuenta? Porque esa es la pregunta que nadie puede responder todavía con certeza. La acusación 3, los químicos del fentanilo. Y este es el que le da al caso el contexto geopolítico que lo convirtió en el primero bajo esta nueva ley. A ver, entre el 2018 y el 2022, Vector transfirió más de $18 millones a varias empresas en China. ¿De parte de quién? De firmas mexicanas ligadas a los cárteles. ¿Para qué? Pues para comprar precursores químicos, los ingredientes con los que se fabrica el fentanilo. $18 millones para comprarle a China los ingredientes del veneno que ha matado a más de 100,000 estadounidenses por año en los últimos años. Y eso es lo que conecta a Vector con la ley Fentanyl. Pero eso nada más fue el primer caso, ¿eh? El simbolismo era demasiado poderoso para dejarlo pasar. Acusación número 4, la empresa fantasma del Chapo. En julio del 2025, la Fiscalía General de la República abrió su propia investigación paralela aquí en México. La FGR investiga transferencias de una empresa llamada Prestadora de Servicios Murata a Vector, que 53 movimientos, casi $98 millones en 2017. ¿Quién es Murata? Una empresa que el SAT clasificó como una empresa fantasma definitiva ya en 2021. Y su fundador está vinculado a La Trilladora, uno de los principales operadores financieros del Chapo Guzmán. Alguien que lavó más de $6 millones y que fue el clavo en el financiamiento del túnel por el que el Chapo se escapó en el penal del Altiplano. Ahora, el 12 de mayo de 2017, esta empresa hizo 8 depósitos a Vector que sumaron $27 millones. En un solo día. Un solo día, 8 depósitos, $27 millones. Acusación número 5, el huachicol, que también les había mencionado. Y esto es lo que nadie estaba esperando. Como si todo lo anterior que ya dijimos fuera poco, en septiembre del 2025 salió una investigación que nadie se estaba esperando. La FGR también investiga a Vector por su presunta relación con una red de huachicol fiscal. Ahora, ¿qué es el huachicol fiscal? Creo que todos han escuchado un poco esto. Es el robo y contrabando de combustibles, gasolina, diésel, disfrazado de operaciones legales para evadir los impuestos. Ese es el huachicol de escritorio, el de cuello blanco. Y según la FGR es una red enorme. Hay una causa penal que detalla que la FGR tiene identificadas a 555 empresas vinculadas a esta red. De esas, 109 se especializan en la importación y comercialización ilegal de combustibles. ¿Y saben qué? Vector aparece en ese listado. Específicamente, la empresa Grupo
Potesta. Potesta, no protesta. Grupo Potesta, que reportó solo 8 empleados, pero facturó más de 1.700 millones de pesos. Habría transferido 220 millones de pesos a través de Vector sin registrar las fechas de las operaciones. O sea, sin fechas. ¿Por qué no registras las fechas? Pues para ocultar más el rastreo. Y hay más. Otra empresa de la red, Grupo Base Energéticos, que también aparece vinculada comercialmente a Vector, según la información que está del SAT. La investigación involucra a marinos, agentes aduaneros y exfuncionarios. O sea, es una trama que va mucho más allá de una casa de bolsa. Y el mismo Vector, que estaba celebrando 50 años de historia y premiado por Morningstar como la mejor operadora de fondos de inversión, aparecía en el centro de al menos 5 frentes de investigación simultánea. Y aquí viene la parte más incómoda políticamente y vamos a ser muy claros en lo que se sabe y en lo que no. Las operaciones cuestionadas por FinCEN ocurrieron entre 2013 y 2023, ¿ok? Alfonso Romo fue jefe de la oficina de la Presidencia de México de diciembre de 2018 a diciembre del 2020. Eso significa que durante al menos 2 años en el periodo cuestionado, Romo tenía un cargo público de primer nivel con acceso a información sensible del Estado, mientras seguía siendo accionista de Vector. El diario El País lo planteó la pregunta que nadie en México quiso hacer públicamente. ¿Alertó Romo al gobierno federal del potencial conflicto de interés que representaba su doble papel? Lo que hay que dejar claro, hasta la fecha de esta investigación, es que no hay señalamientos directos de que Romo haya participado personalmente en las operaciones ilegales, ni que tuviera tampoco conocimiento de ellas. Vector obviamente rechazó categóricamente todas las acusaciones. El director general Eduardo Cantú negó que tuvieran o hubieran tenido relación con las empresas señaladas. Y el gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando explotó todo este escándalo, porque pues realmente fue hace poco, solicitó pruebas concretas a las autoridades estadounidenses, señalando que no se habían compartido las evidencias contundentes, ¿no?, de este caso. Pero la pregunta queda en el aire, y es una pregunta importante. Ahora, la reacción del mercado del mismo 25 de junio fue brutal e inmediata. O sea, se estima que entre el 30% y el 40% de los clientes de las 3 instituciones retiraron sus recursos los primeros 2 días. O sea, hubo un pánico financiero total. El mismo día de la sanción, Vector fue la primera de las 3 en pronunciarse y rechazó, como ya dije, categóricamente todas las acusaciones. Dijo que operaba bajo los más altos estándares, pero pues el daño ya estaba hecho. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino de manera temporal a las 3 instituciones. Las multas, 27 millones de pesos a Vector, la menor de las 3, porque sus irregularidades en controles antilavado eran comparativamente menores. 67 millones a Cibanco y 92 millones a Intercam. El 15 de octubre del 2025, el área de análisis de Vector, una de las más respetadas del mercado, con economistas que los medios citaban constantemente, cerró operaciones. Bloomberg descubrió ese momento como el símbolo definitivo del fin de una era. Y el 1 de octubre, Vector anunció un acuerdo con Finamex, Casa de Bolsa, para la transferencia ordenada de todas las cuentas de activos y fondos de inversión, además de entre 150 y 200 empleados. Entonces todos se transfirieron a Finamex Casa de Bolsa. El 20 de octubre, Vector se despidió de sus clientes con un comunicado que empezaba así. Durante más de 5 décadas, Vector Casa de Bolsa se ha distinguido por su solidez, independencia y compromiso con sus clientes. El 1 de diciembre del 2025 presentaron ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores la solicitud formal de revocación de su autorización para operar. Y el 12 de diciembre la Junta del Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria de Valores aprobó por unanimidad la revocación y el 16 de diciembre ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación. O sea, fueron 49 años de historia institucional cerrados con un decreto. ¡Qué cañón! Para sus operaciones internacionales que tenía Vector, la firma estadounidense Insignio Financial Group adquirió las cuentas de Vector Global, incluyendo activos de más de 4,000 millones de dólares de clientes en 7 países. Y ese proceso pues, se va a extender o se extendió hasta el primer trimestre del 2026, que ya acaba de pasar. Ok, aquí viene la pregunta que seguramente varios de ustedes ya se estaban haciendo. ¿Los clientes de estas instituciones, o bueno, ahorita de Vector que estamos hablando de ella, perdieron todo su dinero? La respuesta corta es no, pero con unos matices importantes. Los clientes de Vector no perdieron sus inversiones, ¿ok? Porque como ya les dije, todas las cuentas se transfirieron a Finamex. Los instrumentos de inversión permanecieron custodiados en el Indeval, ¿ok? Si no han escuchado, el Indeval es el Instituto para el Depósito de Valores,
que es la infraestructura de custodia del sistema financiero aquí en México. Y aquí está la lección más importante que pueden sacar de toda esta historia. En México, cuando tienen dinero o tienes dinero en una casa de bolsa, acciones, bonos, fondos de inversión, esos valores no son propiedad de la casa de bolsa, son de ustedes. La casa de bolsa solamente, o sea, son los custodios y están guardados en el Indeval, que es una infraestructura totalmente separada e independiente. Esto es radicalmente diferente a un banco, ¿ok? Si tu banco quiebra, dependes del IPAP, que tiene límites de protección y el proceso ahí puede ser un poquito más complicado. Pero si tu casa de bolsa quiebra o cierra, sus valores, o sea, tus valores siguen siendo tuyos. Y eso es lo que le salvó el dinero a todos los clientes de Vector. ¿Ok? Dicho esto, los matices importan mucho. Primero, los clientes pasaron, eso sí, semanas sin saber qué iba a pasar. Semanas de incertidumbre, de no dormir bien, de estar revisando las noticias todo el tiempo, todos los días. Aunque al final su dinero estuviera protegido, pues eso tiene un costo emocional muy grande. Porque te entra pánico, obviamente, es tu dinero. Segundo, el proceso de transferencia de cuentas internacionales se iba a extender o se extendió hasta el primer trimestre del 2026. O sea, no fue un switch inmediato para los que tenían inversiones internacionales. Y tercero, la historia de Cibanco e Intercam, los otros dos bancos sancionados, fue muchísimo más oscura y también vamos a hacer un episodio de esto. Porque son bancos, no son casa de bolsa. Así que el esquema de protección es muy diferente. Expertos en el IMEF estimaron que eventualmente podrían quedar estos dos bancos como cascarones. Ok, o sea, el dinero llegó a Finamex, pero la confianza no viajó con él. Ok, ya tenemos todos los hechos. Ahora les digo lo que yo pienso de todo esto. Y puede que a algunos no les guste, pero pues es mi opinión honesta. Los números no te cuentan toda la historia. O sea, Vector sí tenía el mayor ingreso neto operativo del sector en 2023, crecía al 10% anual, ganó premios internacionales, Fitch le subió la calificación 3 años consecutivos, Morningstar la premió como la mejor operadora de fondos de inversión en el mercado mexicano. Y ninguno de esos números decía absolutamente nada sobre el riesgo regulatorio que se estaba acumulando allá afuera, en las oficinas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, durante varios años, porque esta investigación no fue como que inmediata. El balance financiero de una institución, ¿ok? No te va a proteger del riesgo regulatorio. Son dos mundos totalmente distintos, y siempre lo han sido. Y este caso lo demuestra con una brutalidad que no tiene precedente en la historia financiera de México. 50 años de historia, que es lo que tenía Vector, o sea, la verdad no son garantía de nada. Y la ironía más brutal de todo este caso, Vector estaba celebrando su medio siglo mientras el Tesoro de Estados Unidos llevaba años documentando sus operaciones sospechosas. O sea, la antigüedad, la verdad es que no te protege de tus propias decisiones ni de los actos de tus clientes. Y esto aplica para todos, ¿eh? Para una casa de bolsa, para un banco, para una aseguradora. O sea, los años que llevan operando sí son buenos, sí te dicen de solidez y todo, pero no son un escudo ante la corrupción. Ahora, lo que hizo grande a Vector, su presencia internacional, su conexión con el sistema financiero estadounidense, fue exactamente lo que la hizo vulnerable. O sea, una institución 100% local hubiera resistido a lo mejor un poquito más tiempo. Pero al estar conectada con el sistema financiero de Estados Unidos, o sea, de pagos de Estados Unidos, con un solo comunicado la desconectó del mundo. Y le es mucho más fácil o más volátil poderla investigar o que Estados Unidos te investigue. Y aquí viene la pregunta que más me preocupa como asesor financiero en México. Si Vector cayó con un comunicado del Tesoro de Estados Unidos, ¿cuántas otras instituciones mexicanas son igual de vulnerables? Nadie quiere saberlo, pero pues alguien tendría que estar pensando en esto. El documento de FinCEN no es una acusación vaga. Tiene nombres de empresas, fechas específicas, montos exactos. Es el resultado de años de trabajo de inteligencia financiera. ¿Qué sabía Vector cuando lo supo? Eso lo tendrían que responder los tribunales, ¿no? Pero las consecuencias ya las pagaron 60,000 clientes, más de 1,000 empleados y todos los que confiaron en esa institución durante décadas. Ok, historia contada, opinión dicha, ahora lo más importante. ¿Qué hacemos con todo esto? Ok, van las lecciones. Lección 1. Sepan en dónde está exactamente su dinero. La lección más práctica de todo este caso de Vector, el Indeval salvó a los clientes. Y la mayoría no sabía que el Indeval existía hasta que Vector cerró. Y seguramente estás escuchando este episodio y te enteraste por primera vez. Si tienes dinero en una casa de bolsa, tus valores, acciones, fondos y todo, bonos, todo lo que tengas, no son de la casa de bolsa, ¿ok? Son de ustedes y están en el Indeval. Eso los protege si la institución cierra o quiebra, ¿va? Pero si tienen dinero en un banco, cuenta de ahorro, depósito a plazo, pagarés, el esquema ahí es muy diferente. Ahí dependes del IPAP, con sus límites.
¿Saben exactamente a qué tipo de instrumento está su dinero y con qué nivel de protección o de riesgo? Si no lo saben con certeza, ahí está, ahí tienen el primer paso por hacer. La lección 2: diversifiquen instituciones, no solamente en instrumentos, porque mucha gente diversifica sus inversiones. Tienen acciones, bonos, fondos, pero lo tienen toda en una misma institución. Y el caso de Vector demuestra que el riesgo también puede venir de la institución, no solamente del instrumento. Entonces, no les estoy diciendo que pongan su dinero en 20 lugares, no, no. Pero tener todo concentrado en un solo lugar, sin importar qué tan grande o prestigiosa sea la institución, sí es un riesgo que vale la pena que evalúes. La lección 3: aprendan a leer las señales de alerta. Aprendan a ver esas red flags. Hubo señales antes de que esto explotara, ¿eh? Comunicados de regulaciones internacionales, noticias sobre investigaciones, cambios abruptos en servicios, intervenciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El problema, o sea, es que la mayoría de los clientes no siguen este tipo de información. Se enteraron ya cuando era demasiado tarde, y no por ser descuidados, sino porque nadie les enseñó a leer estas alertas. Entonces, si tú tienes una inversión en alguna institución, pues ve las noticias, estate al pendiente de cómo va esa institución, si hay alguna noticia, una novedad relevante sobre esa institución. Pero bueno, si no, para eso está este podcast. Lección 4: la confianza no se compra con premios ni con años de historia. Vector ganó premios internacionales hasta meses antes de su cierre. Fitch le subía la calificación, sus ejecutivos daban conferencias de prensa con planes de expansión. O sea, nada de eso, la verdad, o sea, no era mentira en términos financieros, todo era real. Y al mismo tiempo, el riesgo regulatorio se acumulaba fuera de sus estados financieros. La confianza genuina no se construye solo con premios, o sea, se construye con transparencia, con controles reales, con una cultura institucional que no hace la vista gorda cuando algo huele mal. El 16 de diciembre de 2025, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó en el Diario Oficial de la Federación la revocación de la licencia de Vector de Casa de Bolsa. Lo que empezó con 40 personas en Monterrey, con la idea de democratizar todas las inversiones en México, terminó siendo el primer caso bajo la ley of fentanyl, el primer dominio en caer. Y la pregunta que no me puedo quitar la verdad de la cabeza, y creo que ustedes tampoco van a poder, es esta. Si Vector cayó con un comunicado del Tesoro de Estados Unidos sin avisos, o sea, de un día para otro, ¿qué tan protegidos estamos del resto? Y no les digo esto para asustarlos, les digo esto para que empecemos a hacernos las preguntas correctas. Si tú quieres saber cómo están tus inversiones, qué tan bien diversificado están, en qué empresa tienes, o sea, quieres hacer un análisis financiero, te invito a tomar mi radiografía financiera. Es una sesión donde vamos a revisar juntos tu situación real. ¿Dónde tienes tu dinero? ¿En qué instrumentos los tienes? ¿Con qué nivel de riesgo? ¿Y en qué instituciones? Y a partir de ahí vamos a construir todo un plan que tenga sentido para ti y para tu familia. El link ahí te lo dejo en la descripción. No les cuesta nada revisarlo. Y llegamos al final del episodio. Gracias por escuchar el episodio 5 de Trinchera Financiera. Si esta historia les pareció tan alucinante como a mí, por favor compártanla. Que llegue alguien que necesite escucharla. Porque la mejor arma financiera que pueden tener es información de verdad. Si tienes algún caso en específico, conoces algún caso, algún fraude, alguna estafa de un banco, una casa de bolsa, una aseguradora, no sé, algo del mundo financiero que quieras que destapamos, investiguemos y lo presentemos aquí, por favor, compártelo. Y si eres nuevo por aquí o no eres nuevo por aquí, eso no importa, dale a esa campana y suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Soy Fernando Matus, nos vemos el próximo miércoles.